responsable del grupo de investigación STAM de la Universidad de Granada, y junto a Chiara Olivieri, también del grupo de investigación STAM de la misma universidad, aceptamos la generosa invitación de nuestro amigo Joan Molinero y de nuestros colegas del Consejo Superior de Investigaciones para participar en este seminario virtual, Estudios Internacionales, Estudio de Área y Globalización del FES, ¿no? Pero esto no sería posible sin nuestros compañeros, ¿no? Sin los compañeros, colegas de camino con los que estamos hoy para la sesión sobre migraciones y decolonialidad, ¿no? Queremos agradecer públicamente a Cecilia Steinberg, a Sergio Prieto y a Marcelo Camargo, viniendo de Alemania, México y Bolivia, desde diferentes sures y norte globales, ¿no? El que estén hoy aquí, el que hayan decidido aceptar nuestra presencia, ¿no? A partir de aquí, el tiempo que disponemos, ya sabéis, es limitado, ¿no? Y entonces no nos dilatamos más, sino que os pasamos la palabra, os vamos a ir presentando, tenemos 10 minutos más o menos, 15 máximo para exponer, para que nos quede luego un poco de tiempo para el debate, ¿no? Así que agradeceros, Cecil, Sergio, Marcelo, gracias como siempre por estar aquí hoy. Gracias. Bueno, empezamos, ¿no? Cecil, ¿empiezas? ¿No? Si te parece. Sí, con mucho gusto. Pues un gusto. Bueno, presento rápidamente. Cecil es doctora por la Universidad de Zurich en Suiza, ahora en Alemania, en el Instituto Wuppertal, trabajando, y es una experta en investigación decolonial, estudios sobre el franquismo y desastres ambientales, ¿no? Así que ese es un poco su eje de trabajo. No me dilato más. Cecil, cuando tú quieras. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan amables y por la invitación. Es un gusto muy grande poder estar con vosotros. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Creo que si abajo le das más. Sí, abajo, compartir pantalla. Ahora debe funcionar, fíjense. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Muy bien. ¿Se ve como en modo de presentación? ¿No? No, se ve en modo de trabajo. ¿Ahora? ¿Mejor? No. Creo que si le das al F5 debería salir en pantalla completa. ¿Ahora? Es correcto, sí. Perfecto, pues muchas gracias. He cambiado de título porque dentro de lo poco tiempo que tengo no voy a tener el tiempo de entrar a los ejemplos ni de Palomares ni de Annobón, pero tal vez en la discusión sí. Pues hablo hoy de desastre y de migración, con el objetivo principal de complicar las narrativas hegemónicas sobre ambos, narrativas hegemónicos que se construyen dentro de los públicos mediáticos, pero también dentro de las ciencias sociales. Quiero empezar con la pregunta, ¿qué es un desastre? Durante la Guerra Fría, unos sociólogos estadounidenses lo definieron como un evento concentrado en tiempo que interrumpe el funcionamiento de una sociedad. Lo entendieron como algo que viene de sorpresa, que tiene un fin y un inicio bien claro y que es el otro de la normalidad, pero un otro que es manejable, administrable, si uno está preparado. Ese fue el paradigma de la Guerra Fría, o resiliente, ese es el paradigma neoliberal. El hecho de que esta conceptualización de desastre sigue siendo dominante hoy día es evidente si, por ejemplo, miramos a cómo se habla hoy día precisamente sobre la pandemia, como algo con fin y inicio concreto y el otro de la normalidad. El problema es que esa conceptualización no solamente no captura lo que es obviamente y a primera vista un desastre lento, como por ejemplo el cambio climático, sino que también oculta que fenómenos como un terremoto o un huracán no se acaban ni en un par de días, ni siquiera
en años ni décadas. Y uno de los efectos precisamente más duraderos de desastres es la migración o el desplazamiento que ocurre en el contexto de ellos, porque esa migración a menudo mueve a las personas de su lugar habitual durante mucho tiempo, algunas veces para siempre. En la historia de la problematización de desastre como un problema biopolítico y un problema social, la movilidad humana siempre ha sido clave. Por un lado, desastres de cierto tipo, sobre todo epidemias, han sido momentos de impedir movilidad. Y hay que subrayar que la declaración de emergencia de desastre a menudo legitima y normaliza ya existentes restricciones. Por otro lado, en los años 50 del siglo XX, los anteriormente mencionados sociólogos de desastre estaban muy preocupados con el tema de la evacuación. O sea, cómo podemos llevar a ciertas personas de seguir el orden de evacuación que da un gobierno. Sobre todo si las personas de que se piensa y se habla en ese sentido, de cuando se trata de que se suponía de esas personas que no tenían un comportamiento perfectamente razonable, algo que les se atribuía a los otros, es decir, personas del sur y afroamericanos. Hay que recordar que mientras esa forma de movilidad, la evacuación es a menudo deseado por un Estado, el Estado en muchos casos no la facilita. Ejemplo muy conocido, las personas pobres que no han podido evacuar durante Katrina por no tener coche. Pero la mayoría de las formas de movilidad que ocurren en contextos de desastres no son deseados. En el siglo XIX, al principio del siglo XX, circulan un montón de fantasías racistas sobre masas violentas que huyendo de un impacto de desastre se mueven de forma completamente descontrolada, convirtiéndose en salvajes, haciendo pillajes, etc. Y ya en los años 50, los sociólogos anteriormente mencionados dijeron que esas fantasías no corresponden con la realidad, sino que eran un mito peligroso por lo que yo hoy día llamaría su performatividad, es decir, su poder de crear realidades. Por ejemplo, durante el terremoto de San Francisco de 1906, estas fantasías llevaron a los militares a matar a miles de personas de descendencia afroamericana y asiática con el argumento que iban a hacer pillaje. Notan que dentro de esas fantasías de movilidad post-desastre incontrolada, esa movilidad es problematizada sobre todo por su redistribución ilegal de propiedad, es decir, los viajes. Yo diría que ese discurso sirve como pretexto para oponerse con toda fuerza necropolítica al derecho legal de la redistribución de espacio que es la migración, por miedo de que podía llevar, como lo sabían muy bien los poderes colonialistas del norte, a una redistribución de poder. Los sociólogos de desastres de los años 50 observaron que los sobrevivientes de desastres se quedaban donde estaban mayoritariamente, reconstruyendo, sobre todo si no había demasiada interrupción por fuerzas exteriores que, por ejemplo, intentaban de controlar o de dar ayuda. O sea, algo que hoy día es perfectamente aceptada, esa movilidad de personas ayudando del norte al sur, mientras que la movilidad del sur al norte migratoria no es aceptada. Pues esa postura de los sociólogos de los años 50 es bien ambigua, porque por un lado afirma la capacidad y la agency de los sobrevivientes de desastre, pero por otro lado también afirma su responsabilidad, siendo por lo tanto perfectamente conforme con la ideología neoliberal de responsabilización y individualización. En las décadas 70 y 80, los sociólogos de desastre hacen las siguientes observaciones. Primero, se descubre los efectos destructivos al nivel social que tiene la movilidad de desastre. Segundo, se descubre la vulnerabilidad. Tercero, se comienza a decir que los desastres del futuro iban a ocurrir en países en desarrollo.
es decir, el sur. 4, se empieza a formular el imperio del trauma, o sea, con la diagnosis del desorden postraumático haciéndose hegemónica. Esas observaciones fortalecen unas narrativas problemáticas. Primero, se naturaliza la idea colonial del sur como lo que, aquí está, como lo que Graham Yu llama con respecto a África una undifferentiated disaster zone, de lo cual naturalmente, dado su inferioridad, las personas que son naturalmente víctimas internas que necesitan la ayuda del norte siempre quieren emigrar. La otra cara de esa imagen es la del inhabitante del sur como salvaje, que se manifiesta sobre todo cuando se habla de la crueldad de los dictadores que producen desastres técnicos, o cuando se habla, por ejemplo, de los coyotes, ¿no?, en contexto de migración. Segundo, se reduce en este contexto la persona que migra o se desplaza a la categoría esencialista de la refugiada. Sobre ella escribe Rose Chahi, también con mirada al África. Over the years, the mooching power of images has rendered African refugees an undifferentiated, although gendered mass of victimhood. This has become the yardstick against which refuginess as an essentialist nature status of the genuineness of asylum claims are measured in public opinion. Refugees who do not fit the stereotypical image of refuginess as a state of multiple victimhood are dismissed as spurious. O sea, si uno no es conforme con lo que se imagina es un refugiado, es decir, una víctima eterna sin poder de actuar, pues no es un migrante legítimo. Pues yo temo que en el momento en que decimos que aumentarán las migraciones ambientales, esas naturalizaciones y esencializaciones aumentarán. Y lo que he observado es que se habla de esas migraciones con una narrativa en la cual las personas que mueven, porque el cambio climático lleva a un desastre, otra vez entendido como evento, lo hacen no porque saben sobre el cambio climático y su efecto en el futuro, y no porque deciden entonces como una decisión bien calculada de emigrar. O sea, se niega otra vez su estatus como sujeto sabiente. Las narrativas que acabo de explicar oscuran eso, pero también el hecho de que desastres nunca son naturales y no suelen ser accidentales, sino que son el resultado de una necropolítica de origen colonial y capitalista. Ocultan así el hecho de que entonces el desastre es algo político, tanto como lo es la migración, un acto político. Acabo con una consecuencia epistémica que, en mi opinión, viene de todo lo que acabo de explicar. Y es que cualquier trabajo activista en el ámbito de justicia ambiental que se hace en el norte tiene que ser decolonial en el sentido de estar basado no solamente en los saberes del sur en general, sino en los saberes y la participación de las personas que se mueven por razones de desastre y las que las acompañan, porque esas personas tienen un conocimiento más profundo, más robusto, más objetivo, hablado así en las terminologías de la filosofía de ciencia decolonial, que es causal por desastre, pues que conocen esa violencia que es la causa de desastre, porque es la misma violencia que se aplica a la hora de evitar esos movimientos. Ya estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Cecil, por tu ponencia. Pasamos al siguiente compañero, Sergio Prieto, migrantólogo migrante, doctor en Ciencias Sociales y Política por la Universidad Iberoamericana, actualmente investigador de la Cátedra CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur. Va a presentar su ponencia que se titula Del tapón al vórtice, cartografía de coloniales de la complejidad migratoria en las fronteras de la frontera sur de México. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí y te cedo la palabra. ¿No se me oye? ¿Ahora sí? Gracias a ti, Kiara, Antonio, colegas, mucho gusto a quienes
no he conocido hasta hoy. Más justo todavía quienes sí conozco y nos volvemos a reencontrar en estos espacios virtuales, pero cercanos. También, bueno, agradecer la presentación de Cecil, muy interesante. De hecho, bueno, yo creo que va a haber algunas cosas a las que pueda dar continuidad o que van a facilitar el diálogo posterior, pero bueno, quiero empezar ya y voy a tratar de ser quizá epidérmico, un poco superficial, rápido, quizá polémico, ojalá, con tal de que todo pues, vayan quedando cuestiones que podamos compartir y debatir luego. Bueno, en mi presentación, espero que ya la estén viendo, hago referencia a dos conceptos por los que se ha definido históricamente la frontera sur de México en su relación con los procesos de movilidad humana y de políticas de control o facilitación o no de la migración, el tapón y el vórtice. También hago referencia a algunos conceptos centrales que guían una investigación en curso, que es la que estoy desarrollando en el marco del Colegio de la Frontera Sur como catedrático CONACYT, que tiene que ver justamente con la forma en la que hoy día se resignifica la noción clásica de frontera, haciendo, digamos, énfasis en la emergencia de fronteras otras fronteras no físicas, quizás simbólicas o inmateriales, en la relación de estos procesos de refronterización en la frontera sur de México con la multiplicación de megaproyectos y su vínculo con los procesos de inmovilidad humana. Me parece que este es un primer punto importante. Nosotros manejamos la noción de inmovilidad, que ya planteó en su momento Gustafsson, sobre todo porque permite considerar no solo los desplazamientos de población, sino también los no desplazamientos, incidiendo tanto en uno como en otro el carácter forzado de los procesos de expulsión o de retención de personas. Esta investigación, bueno, tiene una parte, digamos, propiamente de gabinete, en la cual manejamos o incorporamos algunos elementos analíticos de la teoría colonial, también del pensamiento crítico latinoamericano, y sobre todo alrededor de la noción de sujeto subalterno, considerando los procesos de migración forzada, indocumentada, como una nueva etapa dentro del proceso histórico de creación de subalternidades migratorias. Estos, digamos, elementos de la historiografía, de cómo la modernidad ha ido creando distintos subalternos basados en su movilidad problemática, ya ha sido planteada por Thomas Neil, digamos que da continuidad a la forma histórica en la que se han sucedido los bárbaros, los salvajes, los vagabundos, los nómades, y hoy día los migrantes indocumentados, forzados, como esas categorías subalternas dentro del modelo hegemónico de modernidad. Esta aproximación teórica se complementa en la investigación con el uso de metodologías críticas colectivas o participativas alrededor de la cartografía, que tienen la intención no solamente de visualizar los mapas dentro del mapa oficial, sino también incorporar, como decía Cecil, necesariamente de forma crítica, el conocimiento de estas poblaciones subalternas, de estas poblaciones subalternizadas, más bien, en la reconstrucción de los territorios de su migración, de su tránsito o incluso de su origen. Entraremos en más detalle en estos conceptos, pero justamente, digamos, el énfasis de esta presentación es problematizar esta relación entre inmovilidades humanas, territorios y cartografías como elementos, digamos, en disputa por distintas cosmovisiones, y la noción de frontera o de refronterización. En este sentido se trata de pasar desde lo visible, desde lo que la contemporaneidad nos muestra en cuanto a los fenómenos migratorios que atraviesan la frontera sur, a partir de ahí, digamos, indagar en las raíces, los problemas estructurales que definen este proceso contemporáneo. Bueno, no hay por qué tomar más tiempo acá para decir que los procesos de migración forzada, desastrosos, recuperando el término de Cecil, porque nos muestran estas poblaciones masivas, peligrosas, invisibilizadas,
silenciadas, se reproducen a lo largo del mundo, en Europa, en Asia y por supuesto en nuestra región centroamericana. La imagen mediática y el imaginario social muestra justamente estos grandes grupos de población que pueden parecer organizados, pero al mismo tiempo son tumultuosos, violentos, amenazadores hacia las fronteras de los países que teóricamente son su lugar de destino. Entonces, este, digamos, problema global de la migración indocumentada, yo digo, tiene muchas raíces históricas, por supuesto, pero este cuadro de John Gast, finales del siglo XIX, muestra de una forma muy impactante, pero sutil, justamente digamos, el problema y el origen causal de este tipo de migraciones. Son la expansión de un modelo de pensamiento moderno, eurocéntrico, a territorios en los que no estaba, digamos, planteado este modelo, conlleva al menos dos procesos de redistribución poblacional. La expulsión de quienes habitaban en esos territorios y no están, por decir así, integrados o considerados en este nuevo modelo de desarrollo que viene arrebatador, imparable, y trae sus propias poblaciones. En este sentido podríamos decir que la expansión de la modernidad colonialidad eurocéntrica a territorios vírgenes, en términos de ese proyecto hegemónico, conlleva un proceso, al menos uno, de sustitución de poblaciones. La expulsión de quienes ya viven allá y la atracción de nuevas poblaciones justamente funcionales para este modelo. La expresión contemporánea de esa problemática histórica la podemos encontrar en los megaproyectos extractivos, megaproyectos de infraestructura, energéticos, energías verdes, turísticos, y megaproyectos que también de alguna forma impactan de la misma forma en los territorios, extendiendo ese proceso de sustitución forzada, por decir así, de población. Estos megaproyectos se pueden ver también como procesos de reterritorialización, donde lo que se generan son nuevas fronteras dentro de las fronteras típicas de los estados-nación, ¿no? Y ese, digamos, es el concepto clásico de frontera, pero acá simplemente muestro imágenes de otros tipos de fronteras, no solo entre países, no solo muros, no solo garitas de vigilancia, etcétera, también fronteras de cómo se entiende los procesos, digamos, de aprovechamiento del territorio, pero esas mismas fronteras se reproducen al interior de todos los países, en zonas rurales, en zonas urbanas, y justamente lo que evidencian esas fronteras son los límites de ese proceso de expansión, de esa modernidad o de ese ideal, digamos, eurocéntrico. Pasando a lo que pasa en la frontera sur de México, en términos concretos, me avisan por favor con el tiempo. 5. Perfecto. ¿Segundos? No. El contexto contemporáneo, digamos, lo que está pasando hoy día en la frontera sur de México, entendida la frontera sur de México también como un espacio que va más allá del territorio nacional de México. La frontera sur, en este sentido, incorpora también en este imaginario eurocéntrico y hegemónico partes de Centroamérica e incluso, bueno, hasta de América Latina, América del Sur, ¿no? Lo que vemos hoy día justamente es la multiplicación de grandes megaproyectos en la región. Tenemos que considerar que es una región, digamos, crítica en cuanto a los movimientos de población internacionales, puesto que es la región del mayor tránsito migratorio del mundo. Es la puerta de entrada, por decir así, de todos los grandes contingentes de población que aspiran todavía a llegar hacia Estados Unidos. El mayor corredor migratorio del mundo es este territorio, digamos, centro-mesoamericano. Y hoy día, quizá los hayan escuchado, quizá no, pero hay al menos 3 grandes megaproyectos planteados en la región, de una forma, digamos, no nueva, pero innovadora en sus formas, no en el fondo, que son el Tren Maya, el Corredor Transísmico y Sembrando Vida. 2 son, digamos, megaproyectos, podríamos decir, semi-privados, y el tercero, Sembrando Vida, es una política pública del Estado mexicano
que se aplica no solo en el país, sino se exporta hoy día a los países centroamericanos. Si no lo han escuchado, lo van a escuchar pronto. México creo que hoy día justo iba a plantear en la Cumbre del Clima que Estados Unidos patrocinara que Sembrando Vida se aplique en los países centroamericanos como una estrategia de contención de la migración. Acá podemos entrar, hay muchos detalles, muchas particularidades, pero estos son los 3 grandes megaproyectos que se plantean para la región centroamericana con una clara vocación de controlar o instrumentalizar a esas grandes contingentes de población que ya no vienen solo de Centroamérica, vienen de África, vienen de Asia, entran, digamos, a complejizar esta caracterización migratoria de la frontera sur. Como decimos, bueno, hay un imaginario que identifica estas migraciones en la frontera sur de México con la migración centroamericana. Pero lo que vemos hoy día es que la región de la frontera sur de México amalgama toda una serie de orígenes migratorios internos, internacionales, que no solo transitan, a veces radican, a veces se ven detenidos, a veces vienen deportados. Y entonces, digamos, la complejidad migratoria de la frontera sur es lo que a nosotros nos motiva a definir lo que pasa hoy día en la frontera sur en términos de movilidad migratoria. Aquí van viendo algunos de los tránsitos o contingentes migratorios que hoy día se van visibilizando en la región, a plantear esta noción de vórtice migratorio. Habitualmente la frontera sur de México ha sido vista como un tapón, como una frontera vertical, es decir, la vigilancia de la frontera ha venido a lo largo del territorio de México y no sobre la línea fronteriza. Y esto ha dado lugar a distintas denominaciones como país tapón, país frontera, país cárcel. Y finalmente lo que nosotros planteamos hoy día es que acá lo que se está conformando es un vórtice migratorio, es decir, una confluencia de temporalidades, de rutas, de particularidades migratorias en tránsito, retenidas, instrumentalizadas. Es decir, da como esta imagen, de alguna forma, como del ojo del huracán, en términos migratorios, que se está conformando en la frontera sur, a partir de estas políticas migratorias de control que son los megaproyectos. Una de las, ya con esto termino muy rápidamente. Acá les voy a mostrar la parte metodológica de cómo estamos problematizando esta región. Ahora les voy a compartir la otra parte, pero proponemos una cartografía de la complejidad, porque como hemos visto, la región se define en términos de complejidad y estos procesos migratorios también. Entonces hace falta una cartografía como un elemento analítico fundamental. Y esta cartografía es necesario realizarla de arriba abajo, digamos la cartografía tradicional de gabinete, en la cual ya hemos sistematizado junto con otros colectivos y grupos alrededor de 30 a 35 variables geolocalizadas en un mapa, pero este mapeo de arriba abajo tiene que complementarse también con un mapeo de abajo arriba. Y este mapeo lo estamos realizando con personas migrantes, en base a metodologías de cartografía colectiva que permiten justamente reivindicar, visibilizar y darle utilidad incluso para las mismas personas migrantes al conocimiento, digamos, subalterno que han ido acumulando a lo largo de su experiencia migratoria. Es de alguna forma recuperar la conciencia colectiva de este grupo, de estos grupos migrantes, donde hay conocimientos otros que son también necesarios y válidos. En la discusión podremos entrar más, si quieren, a algunos de estos apartados. De momento lo dejo aquí. Simplemente también decirles que si lo quieren ver luego, aquí tengo también la... bueno, parece que no lo voy a poder... Lo están viendo también. Bueno, esta es la plataforma de la cartografía de la complejidad, y acá son algunas de todas las variables que estamos sistematizando: alcances de megaproyectos, rutas migratorias, puestos de detención, control, etc. Gracias y disculpen. Muchísimas gracias, Sergio, y también por el tiempo. Le cedemos la palabra entonces al compañero Marcelo Camargo, es profesor investigador en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, donde es también director de la carrera de Derecho
coordinador del Grupo de Investigación Derecho Humano, Pueblo Indígena y Medio Ambiente y del proyecto de Derecho de Pueblo Indígena y Transformación de Conflictos Sociales. Es también doctorando del programa de Historia y Artes de la Universidad de Granada y va a presentar Cuando se migra con el corazón, mujeres y migración climática. Muchas gracias, Marcelo, y un gusto verte de nuevo y tienes la palabra. Muchas gracias, Chiara. Agradecer también a Antonio por la invitación. No puedo empezar sin antes felicitar a Cecilia y a Sergio por sus presentaciones. Mucho gusto también de poder compartir este espacio con ustedes. Sé que estamos con un tema de restricción de tiempo relativamente corto. Entonces yo lo que pretendo hacer es contarles un poco más una historia que tiene muchas coincidencias con lo que identificaba Cecil y comentaba con relación a los desastres y que con mucha alegría veía también en el caso de Sergio que están trabajando con cartografías desde un enfoque social, desde abajo, ¿no? Que también es una forma con la cual nosotros hemos estado trabajando en esta investigación que es parte de una es un pedacito de una investigación que está en desarrollo y que es mucho más grande y que busca comparar, entre otras cosas, los procesos de migración, específicamente de mujeres, en 4 regiones en Bolivia. Específicamente en este caso, pues yo hablaré de uno de estos casos y ejemplos que están relacionados a la región donde yo estoy más presente o la que es más cercana, ¿no? Yo creo que un punto de partida que es importante es que tenemos que destacar que las víctimas del cambio climático son las víctimas de todas y de todos. O sea, son víctimas son nuestras víctimas. También de nuestra contribución directa o indirecta que hacemos a un sistema que combina tanto los roles de los países industrializados como de aquellos que son empobrecidos, ¿no? Y que obviamente, como ya identificaron los compañeros, las compañeras, responde a un sentido, un enfoque patriarcal, colonialista, con un enfoque extractivista, exterminador, y que en gran medida pues responde también a un modelo de desarrollo que se afianza en grandes proyectos, en megaproyectos, megaobras. Lo cierto es que nosotros en la investigación partimos también de la idea de que niñas, mujeres de los países empobrecidos son a quienes les toca asumir de forma más directa la carga, perdón, de esta crisis sistémica, lo cual de alguna manera también las expone a generar una especie de reacción de vida ante estas amenazas. Y esta reacción de vida ante las amenazas hace que puedan percibir de una manera diferente, con una sensibilidad diferente, con un criterio y una racionalidad también diferente al entorno. Y se configuran en estas 4 regiones que estamos analizando, pero específicamente en la de Tiraque, que es en la que nos concentraremos en unos momentos, como de intentadoras de los saberes tradicionales. Son las guardianas de los conocimientos y saberes tradicionales, y un poco el relato de lo que les comentaré de acá un poco más adelante tendrá que ver cómo ellas, dentro de su proceso migratorio hacia zonas periurbanas, pues han llevado un poco de su comunidad, un poco de su corazón y han transformado estas regiones, ¿no? En este sentido de adaptación, de ser resistentes al sistema patriarcal. Simplemente como una referencia genérica, aunque ya lo han mencionado, pues la Organización Internacional del Migrante identifica esto, ¿no? Que los migrantes climáticos son parte de los migrantes ambientales y, como bien identificaba Cecilia, están obligados a abandonar su lugar de residencia, muchas veces de forma permanente, ¿no? En ocasiones también de forma temporal, pero independientemente de esto, pues no es una decisión libre, o sea, no es una decisión de libertad, es una circunstancia de emergencia, es una circunstancia que obliga a reconfigurarse incluso su proyecto de vida, ¿no? Y su enfoque asociado a algo que nos gusta mucho hablar en esta parte del planeta, que es el vivir bien, ¿no? Entonces, la falta y esto es cierto, existe muy poca visibilización de migraciones de mujeres por factores o a razones climáticas en específico, y esto contribuye a que se perpetúe la violencia y el sistema de violencia. Por eso consideramos que es importante también sesgar a momentos este tipo de aproximaciones para
devolver el rol y también devolver que la característica de una mujer migrante indígena de área rural de un país empobrecido pues va a ser sustancialmente diferente a otros actores que intervienen dentro de un mismo proceso de migración por las mismas amenazas. Evidentemente esto es una combinación de factores y de componentes de nivel mucho más complejo. Las mujeres en el sur global pues son mucho más vulnerables al cambio climático que los hombres, y no tiene que ver con un tema de fragilidad, tiene que ver con un tema de condiciones en el sistema, por supuesto. Así como los hombres en el norte global contaminan más que las mujeres. Entonces es una serie de contribuciones que terminan forzando a que se den estas circunstancias y que en ese sentido nos han llevado a prestar atención a Tiraque. Tiraque es la 15ª provincia del departamento de Cochabamba. Bolivia está conformado por 9 departamentos. El departamento de Cochabamba, yo sé que no se puede ver muy bien en la presentación, en la imagen, pero es el centro del Estado Plurinacional de Bolivia. Y Tiraque es casi el centro de este centro. Es un territorio relativamente extenso, tiene 1.739 kilómetros cuadrados aproximadamente, hay 147 comunidades muy pequeñas en toda esta zona, tiene 13 sistemas de vida, pero los sistemas de vida de enfoque antrópico representan solamente 7 hectáreas, es decir, está muy poco densamente poblado. Y es una zona que tiene grandes variables desde el punto de vista de pisos ecológicos, es decir, tenemos zonas que son subtropicales, yungas, que van desde 500 metros sobre el nivel del mar, que además es la zona donde históricamente tiene origen la hoja de coca, por cierto, y hasta lugares de punas que alcanzan alturas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las condiciones, tantas condiciones ambientales en un espacio relativamente pequeño, también ante las circunstancias de cambio climático, generan una serie de circunstancias que si no son atendidas de forma clara o de forma sensible por parte de los gobiernos, pues los efectos también pueden ser, así como la biodiversidad es muy rica, pues pueden ser muy grandes, muy graves. Simplemente no voy a reparar en especificar cada uno de estos gráficos por el tema del tiempo, pero sí de forma muy genérica, pues se ha hecho un relevamiento de información en los últimos 12 meses sobre, por ejemplo, los meses de siembra, dependiendo de una serie de productos, y se concentran generalmente la siembra en 3 meses. Pues independientemente de lo que se produce, la gran mayoría de los hombres reconoce que están hombres en el sentido varón, por supuesto, comprando semillas, siendo que los pequeños espacios, los pequeños terrenos que son los más afectados, porque son los más restringidos en acceso a recursos como el agua, que están bajo tuición de las mujeres, utilizan todavía semillas propias. Esto también sumado a que casi 7 meses del año la población en Tiraque considera que no hay suficiente alimento, y además, por las condiciones climáticas, pues identifica que existen pérdidas de los cultivos por el tema de sequías, por tema de heladas, por tema de plagas, escasez de agua y otro tipo de factores, han generado o han ido condicionando el rol de las mujeres en Tiraque. Un dato que no está directamente relacionado, pero no es menor y no podemos ignorar, es que Tiraque se encuentra dentro de las 10 poblaciones a nivel mundial con mayor índice de suicidios. Pese a tener una población reducida, tiene una alta presencia de suicidios. Ojo, es interesante esto porque las mujeres obviamente también son parte de los suicidios, pero no. O sea, ha habido una gran reducción de los suicidios producto de unas redes que se han ido formando en el caso de las mujeres que comentaré en unos minutos. Igual dentro de estos imprevistos que son las sequías, las plagas, etcétera, la gran mayoría de la población, es decir, un poco más de la mitad, considera que no logra recuperarse de estas afectaciones. Y es diferente recuperarse con extensiones de terreno grandes que tienen producción más o menos con mayor apoyo técnico, que en pequeñas parcelas que son las que a las mujeres les dan no solamente el tema de
la subsistencia, sino también les permite generar ciertos espacios de intercambio, de comercialización o de trueque para poder seguir manteniendo a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, etc. El proceso de migración que se da específicamente en el caso de las mujeres en Tiraque desde los últimos años se ha ido concentrando hacia la zona sur de la ciudad de Cochabamba, es decir, de la capital de todo este departamento. Esta zona sur es una zona particularmente árida, una zona periurbana, donde hay una escasez de servicios, pero además hay una gran concentración de otro tipo de problemas de tipo ambiental, como la presencia del botadero, es decir, del relleno sanitario de todo el departamento, y la planta de procesamiento de aguas residuales, lo cual genera unos factores de contaminación. Sin embargo, es una zona donde históricamente también ha habido mucha migración interna de otros lugares del país, principalmente de origen minero, entre los cuales pues, me permito destacar a Domitila Barrios, pues a quien le debemos la democracia en Bolivia a través de una resistencia no violenta que realizó a inicios de los 80. Esta es una imagen solamente referencial, satelital de la zona sur de Cochabamba. Ustedes se percatarán que por las características de coloración se puede percibir que es una zona que generalmente no ha tenido una vocación productiva, es una zona árida, seca, con montañas. Sin embargo, también notarán hacia la parte superior izquierda que hay una coloración más verde, y esto se debe a las señoras que han ido migrando, a las compañeras que han ido migrando desde Tiraque y desde otras zonas o poblaciones cercanas a Tiraque también. Pues simplemente para no ir tan rápido, pues es importante destacar, y a mí me gusta mucho esta cita de Herrero, pues que hace referencia a que las mujeres a lo largo de todos los procesos, de los ciclos, de las etapas, de los momentos, pues han tenido que aprender a defenderse, ¿no? O enfrentarse, tal vez más que defenderse, a la destrucción y poder promover vida. Esto creo que es válido porque ellas se han convertido en las guardianas, como había dicho en algún momento, de los conocimientos relativos a crianza, alimentación, producción, ética, relacionamiento con el medio ambiente, con la Pachamama. Esta es otra imagen referencial de lo que estas señoras en estos espacios poco productivos han ido generando, ¿no? Producto del efecto de la migración. Podíamos haber, o podía haber tal vez reparado mucho en los factores de migración y todos estos factores climáticos, pero he preferido llevar este tiempo a un sentido un poco más positivo, que es lo que estas compañeras están logrando, ¿no? Producto de la migración, que no necesariamente quiere decir que sea fácil, no quiere decir que estén bien, pero quiere decir que están siendo capaces de adecuarse, de enfrentar y de proponer y de construir. También solamente de forma referencial, estos son algunos de los indicadores naturales que ellas utilizan y han estado trabajando para el tema de dinamizar la agroecoproducción en estos espacios relativamente pequeños, ¿no? Entre algunos están los indicadores biológicos, los astronómicos, los atmosféricos también, y es fascinante aproximarse al lenguaje y a la interpretación, por ejemplo, de las estrellas que ellas hacen por temporadas y por brillo para ver si es que va a ser un buen año o un buen año, para ver si va a haber agua, no va a haber agua, si va a haber sequía, y priorizar con su conocimiento la producción. Algo que probablemente alguien podría observar es decir, ¿y por qué no aplicar esto a sus lugares, no? Sí lo aplicaban en sus lugares, por supuesto, de origen, en Tiraque, pero la gran mayoría de la producción grande recae en hombres y no les escuchan. Entonces, aunque son espacios de mayor potencial productivo, pues terminan no produciendo tanto como si tuvieran un mayor espacio de participación y reconocimiento de ellas. Simplemente ya para ir cerrando, pues un poquito genial. Sí, pues sí, para ir cerrando, pues un poco lo que se ha hecho es reflexionar, reparar sobre tres niveles o cuatro, digamos, de vida, ¿no? Una vida espiritual, que es el sentido de la cosmovisión que ellas han cargado, ¿no? La vida social, que son las redes solidarias que han ido articulando entre ellas, es decir, ellas migran hacia espacios donde ya hay otras compañeras, donde hay otras hermanas, y donde se les va a abrir espacios y se les va a albergar provisionalmente, y la vida material que tiene que ver con la productividad. Creo que el tema de la vida cotidiana es una combinación de estos tres elementos y tres componentes,
Y ya para cerrar, pues simplemente cierro con esta fotografía que a mí me gusta mucho, pero además con una frase que una de las compañeras comentaba, que es el corazón de la comunidad son los saberes y la luz de nuestras abuelas, ¿no? Que hoy nos muestran el camino y que llenarán de amor a nuestras nietas. Bueno, en la fotografía simplemente verán que las señoras cada una está con un aguayo, cada una dentro de ese aguayo lleva semillas y pues van sembrando no las mismas semillas, sino diferentes en cada surcos para generar espacios de producción diferente, ¿no? Y aprovechar mejor la tierra. Alguna bibliografía referencial y pues nada, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Pues, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Cecil. Nos quedan 4 minutos, creo, ¿vale? Entonces, digo, porque a las 6 se corta la sala. Entonces, traduzco una pregunta de Ana Velasco, que está en el chat. A Marcelo, ¿qué tipo de cultivo producen estas mujeres? ¿Vale? Y alguna pregunta muy express o 2 preguntas muy express para nuestros participantes. Y como esto solo es el punto de partida, nos vamos a ir encontrando en muchos sitios próximamente. O sea, esto no acaba aquí, esto sigue, ¿vale? Marcelo. Sí, para no quitar mucho tiempo, pues tienen una producción muy variada, es estacionaria, dependiendo la época, se concentran mucho en papa, oca, flores, manzanilla, claveles, zanahorias, tomates y cebollas generalmente, pero van articulando con otras frutas de vez en cuando. Gracias, Marcelo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Eso se llama sintetizar. ¿Alguna pregunta de algún otro de los asistentes? Marcelo nos puede enviar la bibliografía que nos acaba de mostrar. Sí, vamos a organizarnos para ir pasando bibliografía y mientras tanto yo aprovecho estos 2 últimos minutos para agradecer muchísimo a Cecilia, a Marcelo y a Sergio por haber estado, a todas las personas asistentes, obviamente a Joan por el trabajo que se está llevando a cabo hoy y mañana. Enhorabuena por lo interesante que está resultando todo y por haber conseguido juntar a tantas ponencias y a tantas personas realmente tan actuales y tan necesarias, ¿no? en este panorama. Y como decía Antonio, esto es el punto de partida. Vamos a seguir encontrándonos en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos sures, ¿no? Muchas gracias a todos los ponentes, a Chiara, a Antonio por coordinar esta sesión y lamento que no haya más tiempo para discutir, pero el tiempo apremia y ya tenemos una sesión que empieza en 2 minutos, así que gracias a todo el mundo. Gracias a ti, Joan, porque así nos da una excusa para volver a encontrarnos, si nos falta. Este es el punto de partida, tomémoslo así. Obligados. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos, entonces, y nos vemos en la siguiente mesa. Gracias, cuídense mucho, un placer.